Estamos de vuelta, charlábamos fuera de cámara recién, que es la primera vez que recibimos en Ciudadanos, en estos 6 años, al doctor Ricardo Alfonsín, referente de la UCR, exdiputado nacional. Buenas noches, gracias por venir, doctor. No, al contrario, gracias Alejandro, Pico y Walter. Un gusto, Walter hemos hablado muchas veces por radio. Han hablado mucho por radio. Un fenómeno. Usted ha sido muy crítico de la coalición de gobierno, del gobierno y de las políticas que se siguen desde el principio, ¿no? Le voy a trasladar una pregunta que me hicieron ayer en el ámbito familiar, que son las que muchas veces por ahí se pregunta la gente común que nos está viendo. Dado el estado de situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cuál es la salida? ¿Se convoca elecciones? ¿Se hace un gran acuerdo nacional? ¿Elecciones anticipadas? ¿Cuál cree que puede ser una solución inmediata a esto que estamos viviendo? Yo creo que nosotros tenemos que poner en marcha, ahora después contesto más puntualmente, ¿no? Lo que hay que hacer frente a la coyuntura, pero necesitamos poner en marcha en la Argentina algo que realmente sería nuevo, tanto que les gusta lo nuevo a algunos, y asocian lo nuevo a lo bueno, no necesariamente, pero esto sería nuevo y bueno. Habría que poner en marcha una segunda transición, en este caso del subdesarrollo, del atraso, del estancamiento al desarrollo, a la sociedad del bienestar. Pero esa no es tarea de un solo partido político, no la puede hacer un solo partido político, ni un solo gobierno. Se requiere un acuerdo, se requieren acordar instrumentos y objetivos fundamentales entre las principales fuerzas políticas, por lo menos, entre la producción y el trabajo y algunos otros sectores también. Si no, va a ser muy difícil. Así es como se han superado problemas graves como lo que tenemos nosotros en todos los países del mundo. No lo soluciona un solo partido, y menos si entre los partidos están peleados como acá, con la grieta. No se resuelven los problemas. Lamento decir esto, pero así no se van a resolver. Da la sensación de que cada vez, porque en algún momento te habías quedado solo, Sí. digamos, cacareando en un rincón, pero con tus ideales, con los mismos que tenía tu padre, en realidad. Sí. Y empezaron a aparecer un montón de figuras del radicalismo que empiezan a levantar la voz. El último fue Storani, que es más, por lo menos expresó que quiere tener más participación y que no estaba de acuerdo con cómo se estaba manejando en este momento el gobierno. ¿Crees que de a poco el radicalismo va cambiando también esta postura que ha tenido con respecto a Cambiemos? Sí, nunca estuve tan solo, ¿eh? Esa fue una cosa que dicen desde adentro, pero hay muchos radicales que nos acompañan a nosotros. Sí. Acá en La Plata, por ejemplo. Digo, de las Juanjo primeras Cardoso. figuras, ¿viste? De las figuras Sí, más. no, bueno, sí, pero te digo, nunca estuvimos tan solos. Pero yo creo que la realidad está demostrando, y aprovecho para hacer una aclaración respecto a lo que dijo Alejandro. En realidad, más que críticos a la coalición, desde el que ganó el PRO hacia adelante, nosotros criticamos algunas decisiones, pero no en función de cosas que se nos ocurrían a nosotros. Criticamos algunas decisiones porque decíamos que eran las que el partido decía que no había que tomar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, O sea que no era una cuestión personal. Era el partido el que había dicho hasta el año 2015 las cosas que yo seguí diciendo después del año 2015. Porque no había razones para cambiar la manera de pensar. Entonces yo, frente a decisiones que nosotros habíamos creído siempre que no eran las mejores para el país, el partido oficial se cayó la boca. Y que no me digan que no se cayó la boca. Por lo menos que tengan la valentía de decir, miren, nos callamos la boca, tal vez porque si no lo hacíamos podía ser peor. Pero que no me digan eso, porque yo se lo sé bien. Yo seguí en el mismo lugar de siempre, pensando lo mismo de siempre y reclamando que el radicalismo haga lo que dijo que iba a hacer, que se olvidan algunos. ¿Qué dijo que iba a hacer? ¿Qué dijo? Cuando hizo este acuerdo, dijo, en el caso de que nos gane el PRO, las PASO, porque era el único que nos podía ganar, y era muy probable que ocurriera eso, en el caso de que nos gane el PRO, quédense tranquilos, sabemos que somos partidos diferentes, vamos a tratar de influir en los contenidos de la decisión, vamos a evitar que se cometan errores, vamos a procurar influir en el rumbo de la gestión y no vamos a acompañar decisiones que creamos que no son las buenas para el país. A eso lo dijimos expresamente. Pero no lo hizo eso. No lo hizo el partido. Yo sí sigo reclamando, y en todo caso tendrán que explicar algunos por qué razón no cumplieron. Seguramente creyeron que hacían lo mejor, creyeron que por ahí pedir un espacio de discusión hacia adentro de Cambiemos en el que cada una de las fuerzas que lo componen pudiera opinar antes de que se tome la decisión era algo malo. A mí nunca me convencieron de eso, nunca pudieron convencerme de eso. Ahora, doctor, cuando se plantea una alianza, un acuerdo con un espacio político de las características del PRO, ¿no estaba muy claro todo desde el principio? ¿No, Sí. no lo vieron venir?
Sí, claro. Sí. Yo digo, porque por ejemplo muchas veces se dice que muchos se han enamorado del kirchnerismo, creo que esto lo dijo Rivas, el socialista. Dijo, del kirchnerismo a mí me enamoraron sus enemigos. Y si uno se pone a pensar, el gobierno de su padre, por ejemplo, tuvo los mismos enemigos que tuvo el kirchnerismo. Ustedes, digo, ¿no vieron venir que esto era otra cosa? Sí, hubo una discusión en el partido y nadie dejó de reconocer que era un frente entre fuerzas que pensaban distinto. En algunos casos muy distinto, muy distinto. Nadie negó eso. Incluso se hablaba de un frente plural. Empezaron a negar eso después de que ganó el PRO. Pero hasta que el PRO ganó las elecciones dijimos que era un frente distinto. Los principales impulsores incluso de esto. Pero, ¿por qué razón, en todo caso, se reunían fuerzas que piensan distinto? Bueno, la discusión que se dio en ese momento, los argumentos que se utilizaron, fue más o menos el siguiente, para hacerla sencilla, breve. La amenaza que pesaba sobre la República y que había que detenerla, bueno, esto requería garantizar la alternancia y si era necesario para ello reunir a quienes pensaban distinto, bueno, había que hacerlo. Esta fue la posición que se opuso, que fue mayoría. Bueno, pero lo que pasa es que gobernar no es solo evitar amenaza para la República. Gobernar es decir qué vas a hacer con las tarifas. Y yo creo que lo que se hizo con las tarifas fue muy malo. Lo decía el partido antes del 2015. Fuimos pocos los que dijimos que era muy malo. No solamente porque no hubiera audiencia, porque si no, porque se generaba otro problema. Antes porque era muy barata y ahora porque era muy cara, pero no se podían pagar. Lo que se hizo con los jubilados fue equivocado. Nosotros habíamos tenido una posición distinta hasta el 2015. Lo que se hizo con el dólar futuro fue equivocado. Bueno, lo que se hizo con los jueces de la Corte, por supuesto. Lo que se hizo con las mineras fue equivocado. Muchos lo dijimos, pagando costos y colocándonos en una situación incómoda. Bueno, pero yo prefiero colocarme en una situación incómoda frente a mis amigos y correligionarios que incómoda frente a mí mismo, porque es contraria a mis convicciones. Pero todas esas cosas que usted está enumerando estaban en la lista de lo que algunos llamaban campaña del miedo. Por eso digo, ¿no lo vieron venir? Yo creo que sí, que nosotros sabíamos que había que evitar, por eso se dijo, nosotros vamos a influir en el rumbo de la gestión. ¿Qué quería decir esto? El radicalismo tenía que garantizar que el PRO, si ganaba las elecciones, no llevara adelante políticas muy sesgadas hacia concepciones neoliberales. A eso lo tenía que garantizar la Unión Cívica Radical. Bueno, no lo hizo. No lo garantizó. Ahora no lo hizo. Hubo muchos radicales que sí. Ahora, y yo no critico al PRO porque tenga esas concepciones. Yo no soy de los que creen que uno gobierna para hacerle daño a la mayoría. En primer lugar, eso le falta lógica electoral. Yo creo que hay dogmatismo, demasiada ideología, fundamentalismo ideológico y, por otro lado, el partido defeccionó porque no neutralizó. Hay mucha gente que cree que con estas corridas cambiarias y con estas fugas de miles de millones de dólares se enriquecen los de siempre. Y los de siempre pertenecen o por cercanía al gobierno. Es que yo creo que en el neoliberalismo pasa eso, ¿no? A ver, pero en primer lugar, ¿cuál es el subproducto neoliberal que es el adversario de un partido como el Radical? El capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje. Ese es el verdadero adversario, con fundamento, ese capitalismo salvaje teórico o ideológico en el neoliberalismo. El neoliberalismo, los que adhieren a esas políticas, en el fondo creen que hay que tratar de atender la demanda de los que tienen más poder económico porque son ellos los que pueden poner en práctica un proceso de crecimiento y de inversión. Entonces se trata de beneficiar sus demandas, pero no para beneficiarlos a ellos, sino porque creen que beneficiándolos a ellos se benefician a los que no son los más poderosos económicamente. Bueno, eso es un error enorme, que nosotros no solamente no hemos acompañado nunca esa concepción, sino que la historia demuestra que en aquellos países en los que se aplicaron esas filosofías, los resultados fueron muy malos. Ricardo, ¿qué sentís hoy cuando, bueno, ya ha pasado determinado tiempo, quedaste como uno de los radicales disidentes, por esto mismo que estás explicando, pero que hoy caerías bien en cualquier pacto electoral que se pueda hacer, ya sea con Stolbizer, te elogia a Duhalde, te elogia a Cristina, te elogia a Pichet, te elogian todos, es decir, al grupo que menos componés, otros no. No, bueno, de algunos lados no, pero digo, claro, pero digo, también eso debe ser satisfactorio, ¿no? Que desde el otro lado te puedan buscar de distintas vertientes
con un mismo objetivo, que debe Bueno, ser... es satisfactorio no personalmente, sino porque ¿por qué uno hace política? Porque le preocupa, así como al escultor le interesa esculpir la piedra, Sí. al pintor le interesa pintar, bueno, al político le interesa esculpir una sociedad, Seguro. es una vocación natural, Seguro. nace con eso. Bueno, entonces, y yo sí creo realmente que para mejorar las condiciones de vida de la gente hay que hacer algo desde los gobiernos, no desde el mercado. Los mercados crean riqueza, pero no construyen sociedades justas seguro. o equitativas. No porque sean malos, no es su función. Bueno, si yo creo que hay que hacer algo desde las políticas para que la sociedad viva mejor, pero no creo que lo haga un solo partido político. Creo que tiene que haber acuerdos fundamentales, como ocurrió en otros países en otros momentos de la historia. Y si además creo que hay que acordar con el trabajo, y si además con la producción, por supuesto que me satisface coincidir con muchos y a partir de esas coincidencias, bueno, tengo una muy buena relación. El que cree que el diálogo es malo, No, obviamente. el que cree que los consensos, ya no todos le gustan, porque el consenso es un mecanismo muy democrático de participación. sí. Y algunos no quieren que sea tan democrática la decisión política. Claro. Bueno, el que cree que los consensos son malos, porque no defienden bien sus intereses, bueno, ese no le va a parecer que estoy haciendo cosas buenas, me van a criticar. Y han inventado una serie de disparates a raíz de todas estas reuniones que hablan más de los que la inventan que de mí. ¿Es posible entonces una integración del radicalismo en un mismo espacio con, por ejemplo, Unidad Ciudadana? Nosotros, hay un aspecto de nuestra identidad que es fuerte para nosotros. No es el único aspecto, como creen muchos, ¿no? Pero es el que tiene que ver con los valores republicanos. Y eso es algo que es fuerte, muy fuerte para nosotros. Yo creo que, y lo digo con todo el respeto para el justicialismo, ¿no? El justicialismo ha sido descuidado, con límites, pero ha sido descuidado con las instituciones, sí. No digo que vayan a perseguir ni hacer nada propio de una dictadura, pero si para acceder o conservar el poder o lograr determinados resultados es necesario bypassear un poco las instituciones y no cuidarlas demasiado, bueno, un día Cristina dijo esto, no estoy diciendo, Cristina dijo algo que para mí se equivocó. Cristina dijo, tenemos que reconocer que como partido no hemos tenido déficit democrático. Lo dijo en el Congreso, con las sesiones ordinarias, cuando las inauguraba. Yo creo que se equivoca, no eran déficit democráticos lo que tenía el justicialismo, lo que había tenido el justicialismo, eran déficit republicano, no democrático, que se han ido superando, pero por ahí tiene bajones de nuevo, ¿no? Caídas, recaídas, digamos. Bueno, ahora yo reitero, para mí el principal adversario en la Argentina no es el populismo. ¿Qué es el populismo? ¿No? Pongámosle, a ver si nos ponemos de acuerdo, el ejercicio irresponsable del poder. Después olvidémonos a quién se lo califica irresponsable o no. Pero eso sería un poco el populismo, ¿no? El ejercicio irresponsable del poder, demagógico. Hablemos de otro país, no del nuestro. Ese no es el principal enemigo, no es el único ni principal adversario. El principal adversario de cualquier sociedad que quiera organizarse para vivir con niveles de justicia que nos permitan decir que cada uno de sus miembros vive con dignidad, es el capitalismo salvaje, el neoliberalismo, ese es el principal adversario. Y no podemos dejar de hacer cosas que nos unan a quienes pensamos igual. Ahora, si no estamos dispuestos a hacer algunas correcciones cada una de las fuerzas políticas, va a ser difícil que nos unamos. Si no coincidimos en esto de la República, es muy difícil, ¿no? Doctor, venimos de un paro general que acabamos de vivir los argentinos. El gobierno de su padre soportó 13, tal vez el que más soportó en todo el periodo democrático del 83 a esta parte. Tremendo. Tremendo. Viendo ayer los sectores que convocaban, ese triunviro que parece desgastado, que tardíamente tomó la decisión, ¿cómo ve el sindicalismo actualmente? ¿Lo ve como una fuerza también que podría estar dentro de esta construcción? A ver, yo tengo con relación a los partidos muchas críticas. Cualquier institución integrada por seres humanos es perfectible y se cometen muchísimos errores, porque somos seres humanos, no somos ni dioses, ni santos, ni ángeles, ¿no? Pero hay algo mucho peor que un sindicalismo o que partidos que no funcionan bien, es la ausencia de sindicalismo. Y yo creo que algunos no quieren sindicatos que funcionen bien, no quieren sindicatos directamente. Utilizan un discurso distinto, desde luego, pero en el fondo lo que no quieren sindicatos. Yo creo que es fundamental para los partidos populares tener una buena relación con la organización de los trabajadores. ¿Quién tiene que apoyar a un partido popular? Los trabajadores lo tienen que apoyar.
pero no apoyarlo partidariamente, ¿eh? Yo no creo que sea bueno que los partidos, que los sindicatos pertenezcan a un partido. Porque el que termina perdiendo son los trabajadores. Que apoyen a los gobiernos, que toman decisiones correctas, bueno, y que manifiesten su discrepancia con mucha responsabilidad con los gobiernos que toman decisiones que consideran que agreden los intereses del sector mayoritario de la sociedad. Eso lo deberíamos aceptar. Y la huelga, bueno, la pucha, hay razones para... Pero se huelga, dan ¿no? paradojas, porque, por ejemplo, Moyano movilizaba y paraba el país para protestar contra el impuesto a las ganancias. Y ahora moviliza y para el país para protestar porque no hay trabajo. Claro, es paradójico. no digo que las razones para la protesta sean las mismas. Yo creo que incluso, voy a decir más, ya desde el principio, a partir de fines del 2016, se empezó a criticar a los sindicatos porque había movilizaciones, porque había algunas huelgas, había algunos reclamos. Sin embargo, no se miraba con la misma exigencia al sector del capital o del gran empresariado. Y yo creo que es el sector del gran capital el que no actuó, no estuvo a la altura de las circunstancias. Habían dicho que no iban a despedir, por eso el presidente vetó la ley antidespido. Habían dicho que iban a pagar unos bonos. Habían dicho que no se iban a abusar con los precios. Y habían dicho que iban a invertir. Ninguna de estas tres cosas hicieron. De estas cuatro, perdón, ninguna hicieron. Ahora, todo el acento se ponía en los que se quejaban, desde el lado del mundo del trabajo, porque subían los precios, no aumentaban los salarios, se despedían a la gente. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que los empresarios no se defienden? Yo le pregunto a la gente que los empresarios no se defienden cuando están en contra de las políticas que aplica un gobierno. Lo hacen igual que los trabajadores. Hacen huelga también, de inversión, suben los precios, despiden gente, se llevan las empresas a otros lados, fugan capitales. Esas son manifestaciones que tiene el sector empresarial cuando está en contra o quiere expresar su disconformidad con las políticas que se aplican. ¿Y qué creen? ¿Que eso no tiene costo? Para el mundo del trabajo son altísimos. La última cortita, porque nos queda muy poco tiempo. Franja Morada es muy fuerte aquí en la Ciudad de La Plata. Esta es una ciudad estudiantil, ha perdido la full por estas horas. Y hablando con ellos, no le encuentran el rumbo al radicalismo, se encuentran en esta disyuntiva que usted precisamente está planteando. ¿Qué mensaje le daría a todos esos jóvenes que se volvieron a reagrupar, que se hicieron muy fuertes, pero que ahora otra vez se encuentran como que no coinciden con muchas cosas de este gobierno y que por el otro lado están medios como perdidos? Le diría que no bajen los brazos. Mire, le diría que defender las ideas del partido, no los símbolos. Defender las ideas del partido, no la herramienta electoral, ¿no? Es difícil. Como es difícil defender las ideas de otro partido popular, ¿no? Las ideas de partidos que están inspirados en la necesidad de organizar la sociedad de manera más justa. Eso es difícil. A través de la historia ha sido difícil. La mayoría de las conquistas sociales costaron muchísimo. Primero, los reclamos siempre fueron minoritarios, pero además costaron vidas, libertades, persecuciones. La ley de trabajo de 8 horas, por ejemplo, acuérdense. Sí, sí. ¿No? Bueno, para no mencionar sino alguna cosa, costó muchísimo. Es difícil ser radical, sí, pero que no se desalienten. Miren, porque hay algunos que están procurando que sea más fácil ser radical, para poder acceder mejor a ciertos lugares. Claro. Que no sea tan difícil, poder contar con ciertos acompañamientos que facilitarían la tarea. Claro. Bueno, si lo consiguen, Pero no hay que alejarse más del gobierno. ¿No se tendría que alejar más del gobierno para eso? Yo creo que tendría que porque controlarlo ahora sería más. de responsabilizarse, sería marcarle los errores que no lo quiso Claro. y tratar de contribuir a la calidad de la decisión. Pero el día que consigan, le digo a los muchachos de la juventud, el día que consigan que el radicalismo, que sea fácil ser radical, ese día no tendrá importancia ser radical. Doctor, gracias por haber venido. Gracias, No va a ser la Alejandro, última. Walter y Pico. Igual se va a tomar un café con Sansone Se ahora va a tomar detrás un de café cámara. con él, ¿eh? No paga nunca, le aviso. Eso es lo que viene ahora. Fenómeno. Paga él. Nosotros volvemos tras la pausa. Quédese.